Yo no me voy, yo no me he ido, yo soy el grito de guerra de un sueño que sigue vivo. Yo no me voy, no, no, yo no me he ido, yo soy bandera de un pueblo que no se da por vencido. Adelante, adelante, adelante mi pueblo sin mirar atrás. Adelante, adelante, adelante mi gente sin mirar atrás. El 21 de septiembre de 2009, en el Centro de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, la Fundación Nacional Cubano-Americana conmemoró el natalicio de su fundador Jorge Mascanosa, con un seminario en torno a su pensamiento político y el futuro de Cuba. El resultado fue la imagen de un hombre excepcional, cuya obra comienza a rendir fruto dentro y fuera de la isla. Abrió el coloquio el director de Diario Las Américas, doctor Horacio Aguirre, que evocó el genio y la personalidad de Jorge Mascanosa, con el que mantuvo una estrecha amistad. Me emociona inmensamente tener que decir unas palabras de carácter personal con respecto a quien fue para mí un entrañable amigo, dentro de su juventud, con respecto a mi edad, un maestro, porque Jorge actuaba y enseñaba. Dios le dio facultades para ser un patriota ejemplar y un noble amigo. A continuación, con una elocuencia majestuosa, el doctor Aguirre exaltó las virtudes de la esposa de Mascanosa y el amor con que sus hijos guardan el legado de su padre. Un símbolo de la mujer digna, de la mujer virtuosa, de la mujer que representa mucho entre lo que la familia constituye y lo que constituye una patria, una comunidad civilizada. Lo digo no porque estemos en este acto y como una cosa de galantería, de caballerosidad. Quisiera ser el mejor caballero del mundo, pero no se necesita hacerlo para poderle rendir homenaje a Irma Santos de Mascanosa. Y ella lo sabe y lo sabía Jorge muy bien. Mascanosa, agregó el doctor Aguirre, fue un amigo sincero y un patriota ejemplar. A mí me corresponde hablar de mis experiencias sobre esa personalidad que fue Jorge Mascanosa en el campo de los asuntos personales, de las virtudes personales que fueron tantas y de la amistad que él supo cultivar con hermoso esmero, con tenacidad incalculable, porque nunca dejó de pensar en sus amigos y nunca dejó de rendirle tributo a eso que la amistad representa, que es tanto para quienes tienen el corazón bien puesto como lo tenía él. Reunía Mascanosa, acota Aguirre, lo que mejor podía distinguir a cualquier caballero para transitar por el mundo sembrando la bondad, la dignidad y la cordialidad humanas. Desde que tuve la oportunidad de conocerlo, iba descubriendo al personaje. Y yo he tenido oportunidad de conocer, como director del Diario Las Américas, a lo más granado de Cuba, a los de la vieja guardia, a los de la nueva guardia y a los que como él despuntaron aquí en el exilio, destacándose como un gran señor de la amistad, de la decencia, de la cordialidad humana y al mismo tiempo del patriotismo militante. Porque en realidad Jorge, las 24 horas del día, valga la aparente exageración, estaban al servicio de su patria y él nunca le dijo que no a cualquier empeño que hubiera que realizar en favor de esa patria esclavizada y de las otras patrias, incluyendo la mía, Nicaragua, que vino a caer en garras del comunismo como consecuencia de lo de Cuba. Nacido en Santiago de Cuba en 1939, Jorge Mascanosa luchó primero contra la dictadura de Fulgencio Batista y luego contra el comunismo de Castro. En el exilio se unió a la Brigada 2506, organizó la Fundación Nacional Cubano-Americana y puso la causa de Cuba en el plano mundial. Extensa obra sobre la que disertó el filósofo Emilio Ichikawa. Jorge Mascanosa no solo logró fundar
en el ámbito de la política práctica, sino que alcanzó a elaborar, o por lo menos a anunciar, la estrategia intelectual de una concepción política. Por medio de esta estrategia, Mascanosa logró que el Congreso de Estados Unidos aprobara la Ley de la Democracia Cubana, conocida también como Ley Torricelli, en 1992, y la Ley Helms-Burton en 1996, que intensificaban las sanciones económicas contra el régimen castrista y fue lo más cercano a un gobierno cubano en el exilio. Pudo fundar una suerte de ensayo de país o tierra dentro de otra tierra. Me refiero a la Fundación Nacional Cubanoamericana y todo lo que en el marco de la misma desarrolló e hizo a nivel nacional e internacional, que es muy extenso para abordarlo hoy. La respuesta a este ensayo de país, observa Ishikawa, hay que buscarla en el pensamiento político de Mascanosa. Cuando hay evidencia, constancia de la existencia de un pensamiento político en un político. Sencillo. Pues cuando existe una obra, un resultado palpable, escrito en este caso y rescatado en libros. Si se dispone de esta premisa, el otro paso es el establecimiento del alcance de ese pensar, lo que implica ya un proceso de estudio e inspiración práctica en el legado. Ese proceso de estudio e inspiración ya tiene lugar dentro de Cuba. El año pasado, Irma Santos de Mascanosa y sus hijos dieron inicio a un concurso literario infantil dentro de la isla sobre quién era Jorge Mascanosa. Este año se recibieron 127 trabajos y se dio lectura a los que fueron premiados. Tener a mano sus libros, señala Ishikawa, es el primer y el más elemental paso para ser fiel al linaje ideológico de Jorge Mascanosa. Debemos preguntar, ¿qué representan estos libros? ¿Qué representa Jorge Mascanosa en la tradición ideológica cubana? Considero que el legado más sobresaliente de Jorge Mascanosa en la tradición ideológica cubana es constituir el representante más visible de una tradición empresarial humanista capaz de retar al patrón socialista dominante en la ideología cubana. Aún después de muerto, el gobierno cubano trata de desacreditar a Mascanosa porque su pensamiento político es potencialmente capaz de desplazar al castrismo. El gobierno cubano, tan sagaz para estas cosas, se ha dado cuenta de algo que para muchos exiliados ha pasado inadvertido. El despliegue de un pensamiento libre, disciplinado, en el manejo de una obra ya escrita, como la de Jorge Mascanosa, puede constituir una fuerza de coherencia irrefrenable. Comparado con la forma singular clientelista del castrismo, añade Ishikawa, Mascanosa ofrece una alternativa para la reconstrucción de Cuba. Cito, curiosísimo, en un momento en que lo que se debate en Cuba es ¿por qué no se usó el subsidio soviético de una mejor manera y cómo usar nuevos subsidios? O sea, no se discute que el camino es la búsqueda de subsidios. Eso está fuera de discusión. O sea, que es una aparente polémica porque se está de acuerdo en lo fundamental. Hay que buscar subsidios. Cuando Mascanosa decía hay que producir. Bueno, cito. Un nuevo liderazgo democrático cubano no debe contar con la asistencia de agencias crediticias internacionales ni de otros gobiernos para reconstruir a Cuba. Hemos aprendido la lección. Si haces fila en busca de asistencia gratuita, lo estarás haciendo en vano. La mejor forma de garantizar la independencia de Cuba no es por medio de programas de asistencia internacional, sino más bien dejando que el sector privado crezca. Fin de la cita. En Mascanosa, apunta Ishikawa, el sentido del regreso crea una responsabilidad con el presente, mientras que a Fidel Castro no le interesa lo que pase después de él. En Mascanosa se puede leer un proceso diferente. Existe una suerte de teología que obliga a la política a ser concreta. Y es así como descubrimos esos puentes rarísimos
que le llevan, muy raros no, singulares, que le llevan de Dios, en una misma página, pasa de la reflexión sobre Dios a la consideración del tipo de préstamo que debería rechazar un gobierno de transición en Cuba, o a diseñar la escala concreta de futuras inversiones, a calcular gastos y capitales en flujo. Lo último que quisiera dejar claro esta tarde es la necesidad simple de poseer, leer y discutir el legado intelectual de Jorge Mascanosa. Si el doctor Horacio Aguirre nos acercó a Jorge Mascanosa, el hombre íntimo, el amigo fiel, y Emilio Ishikawa bosquejó con rigor académico su pensamiento político, corresponde a Francisco Pepe Hernández poner en perspectiva la suma de su obra con relación al futuro de Cuba. Para mí, Jorge era un hombre completo, pero sin embargo Jorge no solamente fue patriota, sino que también fue un hombre de familia. Y esto desafortunadamente no lo hemos visto muy frecuentemente. Nos surge de inmediato a la mente José Martí, quizás uno de los más grandes patriotas o el más grande patriota que Cuba ha producido, pero sin embargo, desafortunadamente, el hecho de que muchos de nuestros grandes hombres se desarrollaron en el exilio, pues no fue un hombre de familia. Y esta característica que vemos en Jorge Mascanosa, apunta Hernández, ciertamente no la hemos visto en muchos de los grandes hombres que figuran en la historia de Cuba. Pero además de eso, Jorge fue un hombre de fe. Y tampoco esto es otra cosa, otro elemento fundamental que nosotros no hemos visto en muchos de los otros grandes hombres. Así es que fue un hombre de fe, pero además de eso fue un hombre de empresa. Fue un hombre de empresa de un triunfo extraordinario. O sea, que quizás por primera vez en la historia de Cuba y quizás en la historia de América, vemos una figura que durante un tiempo muy largo, porque su vida pública duró 30 años en el exilio, o por lo menos 3 décadas en el exilio, y pudo combinar de una manera extraordinaria, ¿no?, todas esas cualidades y todas esas habilidades sin que ninguna de ellas usurpara de alguna forma el ámbito de esa otra. Comienza Jorge Mascanosa, a su vez, desde muy temprano, a desarrollar 3 ideas que guiarán toda su vida, toda su lucha por la libertad de Cuba. Primero, dice en el Diario de las Américas, el futuro y el destino de Cuba ha de estar en nuestras únicas manos, o sea, las manos de los cubanos. Nos lanzamos de una vez y para siempre a reconquistar su libertad o nos resignamos a vivir sin ella. Que a nadie se le ocurra pedir permiso para liberar a Cuba. La columna invasora de la redención cubana debe ir formada por cubanos. Eso es todo. Marchar a la reconquista de la patria que nos vio nacer es una empresa gigantesca donde no caben los prejuicios, resentimientos ni odios. Para Jorge Mascanosa estaba claro que la libertad de Cuba tiene que ser obra en designio y ejecución de todos los cubanos, los del exilio y los de la isla. Y aquí enuncia el segundo de sus fundamentos. O sea, el primero es que la reconquista, la libertad, tiene que ser obra de los cubanos. Y el segundo de sus fundamentos para obtener la libertad de sus hermanos debe ser que esa libertad tiene que llegar desprovista de prejuicios, de resentimiento y de odio. 3 décadas después de iniciar su incansable lucha por la libertad, apunta Hernández,
Mascanosa le recuerda a los miembros de la fundación que el pueblo cubano debe ser dueño de su propio destino. A ese pueblo en la isla no solamente hay que darle la esperanza de la libertad, sino además la esperanza que representa un programa que pueda afianzar la libertad y la justicia en el alcance de la paz social que tanto merece y por la cual ha esperado tanto tiempo nuestro pueblo. Queremos para los cubanos en la isla las mismas oportunidades que disfrutamos en este país de libertad. Hay que decirle a los cubanos de la isla que sí hay futuro, que sí hay vida más allá del comunismo, que es posible ser libre, que es posible ser independiente, que es posible ser próspero y dueño de su propio destino. Hay que decirle que nosotros en el exilio no vamos a regresar a Cuba a saquear ese país, a botar a nadie de sus casas, a apoderarnos ilegítimamente de riquezas, que no vamos a Cuba a quitarle nada a nadie, que vamos a Cuba a dar, a ofrecer, a contribuir, a participar, a ayudar a nuestros hermanos a reconstruir la patria de todos. Tenemos que tender un puente para que en Cuba no solo haya prosperidad, sino además que haya paz entre todos los cubanos. Si no hacemos así, borrón y cuenta nueva y un abrazo con todos los cubanos, más nunca vamos a parar en Cuba el derramamiento de sangre. Las revoluciones y más conflictos, más violencia y en definitiva mayor desasosiego y mayor intranquilidad para el pueblo cubano. He ahí los tres elementos fundamentales en los que Jorge basó todo su apostolado de libertad. Primero, todos los cubanos, tanto en la isla como en el exilio, debemos ser los forjadores de nuestra propia emancipación, recabando la ayuda de otros, pero sin olvidar que la responsabilidad es nuestra. Somos un solo pueblo, con un solo destino y una responsabilidad compartida, la libertad de Cuba. Segundo, el rol de los cubanos del exilio es el de facilitadores del cambio, de proveedores de la experiencia, los recursos y la solidaridad que requiere la causa de la libertad por haber vivido y prosperado en ella. Y tercero, de sus grandes fundamentos para la lucha, y quizás el más importante de sus postulados. Los cubanos tenemos que renunciar a la violencia como método de lucha. Tenemos que sustituir el odio castrista por el amor martiano. El odio castrista se hizo evidente en 1988 cuando un grupo de directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana viajó a Angola para visitar a Jonas Savimbi en su cuartel de Jamba. Uno de esos días nos llevaron a un salón donde tenían una serie de artefactos y de cosas que les habían requisado o les habían capturado algunos de los prisioneros hechos por las fuerzas de Savimbi. Y a mí me llamó la atención una tarjeta que vi sobre la mesa. Era como un carnet y les leo. De ese lado dice a Casimiro Songo, obviamente un angolano que había sido entrenado por las fuerzas cubanas. Y del otro lado, la cita del Che Guevara. El odio como factor de lucha. El odio intransigente al enemigo
que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. El Che. Después de leer aquella fórmula siniestra propagada por el castrismo, Mascanosa reiteró a Hernández que era fundamental contrarrestar el odio con el amor. Y Jorge lo leyó y me dijo, Pepe, nuestra misión sagrada el legado de la Fundación tiene que ser erradicar el odio que el castrismo ha injertado en el alma cubana. Esa fue la lucha de Jorge Mascanosa durante toda su vida. Ese es su verdadero legado. Y ese sigue siendo la misión de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Muchas gracias. Se ha escrito que ya no será posible hablar de la causa de la libertad de Cuba sin hablar de Jorge Mascanosa. Eso es lo que suele suceder cuando un patriota es capaz de mantenerse en pie de lucha más allá de la muerte. Porque su obra para la edificación de una patria próspera y feliz le ha sobrevivido. Yo soy Jorge Río Pedre. Gracias por la atención prestada. Yo no me voy, yo no me he ido, yo soy el grito de guerra de un sueño que sigue vivo. Yo no me voy, no, no, yo no me he ido, yo soy bandera de un pueblo que no se da por vencido. Adelante, adelante, adelante mi pueblo sin mirar atrás. Adelante, adelante.